Buenos días, iglesia. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque en medio de esta circunstancia que nos ha tocado vivir a todos, sé que la gracia y el favor de Dios ha estado fortaleciendo nuestras vidas. El día de hoy quiero iniciar con algo que el Espíritu Santo ha inquietado a mi corazón, a mi vida, para motivarle, para provocar que realmente tengamos un crecimiento y una madurez durante este tiempo. Sé que es muy difícil, pero creo que tenemos las herramientas espirituales, los medios de gracia como la oración, el escudriñamiento de la palabra. Todo eso nos ayuda a que nuestras vidas sean fortalecidas. Y bueno, tratando de darle una figura a lo que estaremos haciendo, estoy pensando en una palabra que todo mundo conocemos, pero no sé si todo mundo sabemos cómo llevarlo a cabo. ¿Qué es un devocional? Un devocional es un momento del día dedicado a la comunión con Dios y al descubrimiento de su palabra. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, orando, escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué lo hacemos? ¿O qué es lo que pretendemos lograr haciendo esto? Para que cada una de nuestras vidas sea transformada a la imagen de Cristo y nuestro diario caminar, nuestro diario andar esté en armonía con lo que somos. En este tiempo de dificultad es cuando nuestra fe, que es de gran valor, va a ser expuesta. Pero si usted tiene una fe light, barata, también esa fe va a quedar expuesta. Entonces la idea es que mi caminar diario sea congruente con lo que yo digo que soy cristiano. Entonces, si soy un cristiano, debo ser un seguidor de la palabra de Dios, de las ordenanzas de Jesucristo. Jesús dijo algo en Juan 15, versículo 7, dice algo así, o no dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Notemos que en este texto hay una conexión directa entre el nivel de crecimiento de nuestra mente, que está siendo moldeada por las Escrituras, al grado que cuando yo pido, cuando yo oro, cuando hay alguna petición hacia Dios, está en el equilibrio correcto de acuerdo a las Escrituras. Por eso Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Ahora, quiero hacerle algunas recomendaciones para cómo hacer un devocional que tenga fruto. Creo que una de las urgencias que en este momento estamos pasando, yo le recomendaría, número uno, que encuentre un tiempo. Seguramente tiene mucho tiempo, pero encuentre un tiempo especial y un lugar especial. Puede ser dentro de su propia casa, en un lugar especial. ¿Y cómo empezamos? Bueno, como hoy debemos empezar, haciendo una breve oración. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra petición, que Dios abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Así que vamos a empezar en esta oración. Padre, te doy gracias porque a través de este devocional, nuestra intención principal es hacer de acuerdo a tu voluntad, porque tú eres el que pones el querer como el hacer en nosotros. De tal manera, Padre, que al meditar en tu palabra, nosotros también, Señor, seamos dirigidos a través de tu Espíritu Santo, para que también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nuestros ojos se abran y entonces miremos las maravillas de la ley de Dios.
Pensando en este primer devocional, yo creo que hay algo que me llamó mucho la atención y que está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si yo solamente leo este versículo, yo creo que aquí hay una verdad central. Pero, ¿cómo puedo entenderla? Bueno, yo necesito recurrir al contexto. Nunca debemos de darle a un solo versículo un significado que nosotros querramos. No, porque yo puedo hacer de este versículo según pienso, según creo, según a mí se me imaginó. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo necesito tener el contexto de este versículo. Recuerde que estamos en un devocional donde oramos, leemos la Biblia, escudriñamos la Escritura para tener ese fruto de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, creo que aquí es donde debemos ir a todo el contexto que está en Colosenses capítulo 1, pero iniciaremos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Mire lo que dice la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo está pidiendo sabiduría espiritual. Y dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora llegamos al versículo en el que queremos meditar. Fíjese lo que dice ahí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjese la importancia de orar unos por otros, de tener un devocional personal, de tener un devocional familiar, de tal manera que tengamos ese crecimiento y esa madurez. Ahora, hay un motivo. Dice primero, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese que no podemos nosotros entonces orar simplemente presentando un pliego petitorio. Quiero, necesito, dame, ¿hasta cuándo? No, debo de tener un conocimiento de su voluntad. Ahora, dice aquí la palabra que seáis llenos. Yo le quiero preguntar con toda sinceridad, en este tiempo donde ya llevamos muchos días, quédate en tu casa, no estés haciendo cosas innecesarias ante las recomendaciones de nuestro gobierno. Mi pregunta sería, ¿de qué nos hemos llenado durante estos días? ¿De nuestra serie preferida de Netflix? ¿De qué nos hemos llenado? ¿De desajustes, desacuerdos que encontramos en la misma familia? Porque ya no soportamos el encierro. Está mamá, los hijos, papá en casa y estamos enfrentando quizás carencia económica, el desempleo. ¿Cuántas veces ese tipo de situaciones nos han llevado a desvirtuar el propósito y el sentido natural de la palabra? Ahora,
Cuando dice aquí, sea llenos del conocimiento de su voluntad, aquí quiero dejarle para su estudio durante este día y oración personal varias cosas que yo creo que vamos a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando me dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad, Pablo se lo dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, de qué tenemos que estar llenos, cuál es la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios 5, 17. Pablo también les dijo algo a los tesalonicenses en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 3, y en el 5, 18, cuando les dijo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjese cuál es la voluntad de Dios. O cuando Pablo se lo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, en la primera carta, versículo 4, ¿cuál era la voluntad? O cuando se extiende la escritura, hablando el apóstol Pedro, que aún cuando estemos pasando por este tipo de tribulaciones, es su voluntad. Nuestra fe está siendo probada. Pero cuando no tenemos ese contexto general, siempre vamos a cuestionar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios me va a llevar a que tenga menos preocupaciones terrenales, porque todas ellas son pasajeras, que me desenfocan de la plena confianza en el Señor. En la parte final del versículo dice ahí, sabiduría e inteligencia espiritual. Me llama mucho la atención que tanto sabiduría e inteligencia están con un adjetivo, la palabra espiritual. Entonces en esto debemos de entender que cuando me habla la Biblia de sabiduría es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos, como leyendo la Escritura, viendo qué dice la palabra acerca de los fundamentos escriturales, y eso me va a llevar a que mi sabiduría espiritual crezca de acuerdo aún a lo que yo estoy escudriñando, así que las circunstancias no me afectan. Cuando la Biblia habla de inteligencia y que también es espiritual, entonces aquí es cómo ahora yo aplico estas verdades escriturales, estas verdades bíblicas a mi vida diaria. Entonces Pablo está diciendo, es necesario que yo ore por ustedes, y ahora nos lo dice a nosotros como iglesia, de orar unos por otros por sabiduría e inteligencia espiritual. En todo esto, sé que todos los días vamos a estar viendo alguna de estas escrituras, así que cuando me llama la atención el texto, a que yo debo de estar lleno del conocimiento de su voluntad, porque eso me va a llevar a tener sabiduría e inteligencia espiritual, entonces, ¿ahora para qué? Bueno, pero esta parte yo creo que la vamos a descubrir el día de mañana. Así que gracias por su atención. Hay una buena tarea ahí. Busque un tiempo personal, lea la palabra, lea las escrituras que le estoy dando, de tal manera que, mire, el bagaje espiritual esté creciendo y que nuestra fe también sea fortalecida. Amada iglesia, les extraño, pero estoy gozoso, porque Dios en este tiempo, su gracia y su favor, nos va a dar sus muestras de amor.